Hola, cordial saludo, bienvenido a este nuevo video tutorial de tu asignatura química. Estamos tratando el tema de la nomenclatura química inorgánica. Entonces continuamos con nuestra serie de videotutoriales. El día de hoy vamos a hablar sobre la función química hidróxido. Listo, en un video previo hablamos ya de la función química óxidos, que fue nuestro primer grupo funcional que comenzamos a profundizar en su estudio. Entonces el día de hoy vamos con una función química un poco más compleja, pero también es bastante sencillo porque se siguen las mismas reglas para su estudio y para su nomenclatura, la función química hidróxido. Y recuerden que estamos hablando de química inorgánica en este caso. Entonces, de manera general, una primera generalidad, los hidróxidos se caracterizan primero, sobre todo por tener este ion, el ion OH, conocido como hidroxilo. Hidroxilo. Listo, OH, y tienen una carga negativa. De manera informal son conocidos como bases, las bases, o también en algunos lados les dicen álcalis. Y esto se debe a que todos tienen un pH, porcentaje de hidrogeniones, por encima del valor de 7, que es el valor que se considera neutro. Entonces, todos estos compuestos químicos tienen un pH por encima de 7, que es un pH básico o alcalino. Esto es muy importante, deben tenerlo siempre en cuenta. Esta característica físico-química les da una propiedad y es que los vuelve muy útiles, muy útiles en lo que es la industria cosmética. Listo. Para la fabricación de jabones, de productos cosméticos, maquillajes, etc. Son compuestos químicos que son constituyentes fundamentales de este tipo de productos. Se sabe que su formación en la naturaleza procede de hacer reaccionar un óxido básico con agua. ¿Listo? Con H2O. Y si ustedes recuerdan, los óxidos básicos, lo que vimos en el videotutorial anterior, era la unión de un elemento metálico con oxígeno. ¿Listo? Entonces, a partir de hacer reaccionar estos compuestos, un óxido básico con agua, se va a formar un hidróxido. Como tal, son compuestos químicos ternarios que están formados por un metal de la tabla periódica. Siempre va a haber hidrógeno y siempre va a haber oxígeno. Recuerden que el oxígeno y el hidrógeno estaban en este ion, en este orden siempre. Oxígeno, hidrógeno. Si vemos, aquí está la fórmula general de todos los hidróxidos. Un elemento de naturaleza metálica, por eso la M. Recuerden que esto no es ningún símbolo químico, sino es algo genérico, la M de metal. Esto hace referencia a que el elemento es un metal, puede ser cualquiera de la tabla periódica, y siempre va a haber oxígeno e hidrógeno como un como grupo hidroxilo, como un ion. Esta X hace referencia al número de oxidación que esté usando el elemento metal. Listo. Siempre va a corresponder aquí porque recuerden que el grupo OH tiene como valencia o carga menos 1. Entonces ese 1 va a pasar al metal y el metal hace que el grupo, su número de oxidación pase al grupo hidroxilo para equilibrar cargas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces recuerden, la fórmula general de todos los hidroxilos es esta que tenemos aquí. M de elemento metálico, el grupo OH y el número de oxidación que va a pasar como cantidad de grupos hidroxilos, este corresponde al número de oxidación del elemento metálico. Recuerden también que teníamos óxidos básicos que vimos en el video tutorial anterior, cuando reaccionaban con agua y se nos forma siempre un hidróxido, porque los hidróxidos siempre es un elemento metálico y por eso debe provenir de un óxido básico. Entonces, miremos la formulación escrita de los hidróxidos y cómo se determinan los números de oxidación y la cantidad de elementos químicos que están involucrados en la formulación. Entonces recuerden, siempre debemos tener al elemento metálico y al grupo hidroxilo, OH. Este grupo hidroxilo sabemos que tiene siempre menos 1. Entonces por eso aquí lo tenemos menos 1.
Y en la tabla periódica podemos constatar que el calcio es un elemento metálico que utiliza el número de oxidación más 2. Sabiendo los números de oxidación, ya podemos hacer la formulación escrita de nuestro compuesto. El 2, que es el número de oxidación del calcio, pasa como subíndice a la cantidad de grupos hidroxilo, o sea 2. Y el menos 1 del grupo hidroxilo pasa a ser cantidad del elemento metálico. ¿Para qué? Para equilibrar las cargas. Recuerden que más 2 por 1 me daría más 2. Y aquí menos 1 de carga de este grupo por el 2 en cantidad me daría menos 2. 2 positivo menos 2 negativo menos 2 me da 0. Y cumplo con la asignación, siempre recuerden, de los estados de oxidación, números de oxidación. Entonces esa es la formulación escrita. Esta es la reacción general para la formación de un hidróxido y esta es la estructura general de todos los hidróxidos. Y la nomenclatura es bastante sencilla. Recuerden la fórmula general, la estructura general de todos los hidróxidos, y la nomenclatura es, como les dije, muy sencilla. Siempre vamos a utilizar la función química, que es hidróxido. Y luego lo único que vamos a hacer es ponerle, por así decirlo, el apellido del elemento metálico que lo está acompañando. Listo, podría ser hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio. ¿Se dan cuenta? Siempre va a estar el grupo o la función química, que es hidróxido. Después vamos a tener la preposición de y por último el elemento metálico que lo acompaña. ¿Qué sucede? Así como nos acontecía con los óxidos, es posible que encontremos un elemento metal que tenga más de un número de oxidación y entonces funcionamos de manera similar a como funcionábamos con los óxidos. Adicionamos los sufijos oso e ico. Oso para el mayor, para el menor, ico para el mayor. Esto en el caso de la nomenclatura tradicional. Recuerden que ya teníamos en la nomenclatura tradicional cuando encontrábamos número de oxidación único, elementos con 2 números de oxidación y elementos con 4 números de oxidación. Entonces aquí utilizábamos los sufijos oso e ico. Oso para el menor e ico para el mayor. Cuando utilizábamos 4, además de eso anteponíamos hipo o per. Esto lo vamos a ver más adelante todavía porque en los hidróxidos también funciona. Ahora, si estamos hablando de nomenclatura stock, que es el segundo lenguaje que estamos tratando, vamos a seguir utilizando el número de oxidación del elemento metálico, como siempre, en este caso el elemento que acompaña a la función química, en números romanos escritos en paréntesis. Entonces, recuerden, en el caso de que el número de oxidación del metal sea 2, colocamos entre paréntesis 2. Si es 3, pues entre paréntesis 3 en romanos. Y por último, en el caso de la nomenclatura por prefijos, mantenemos la regla. Los prefijos matemáticos del 1 hasta el 10. Mono, di, tri, etc. Hasta el caso del 10, que es deca. Listo. Entonces, si vemos, funciona idéntico a como hablábamos los 3 tipos de nomenclaturas en el caso de los óxidos. Aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a poner aquí unos ejemplos de hidróxidos. Tenemos 3 formulaciones químicas, 3 compuestos diferentes y para cada uno de ellos los 3 nombres posibles. Entonces recuerden, en la nomenclatura sistemática, este compuesto se llamará hidróxido porque es la función que tenemos del litio. En la nomenclatura stock, añadir el número de oxidación del elemento que lo acompaña, en este caso del metal, entre paréntesis en números romanos. Hidróxido de litio 1, porque ese es su número de oxidación, del litio solo puede utilizar 1. En el caso de la nomenclatura tradicional, como el litio solo tiene un número de oxidación posible, se llamará hidróxido de litio. En el caso de este, que está acompañado del plomo, pues tenemos dihidróxido. ¿A qué hace referencia este 2? A que hay 2 grupos hidroxilos. 2 hidróxidos, o sea, dihidróxido de... ¿Cuántos plomos hay? Hay 1. Entonces ponemos plomo. Recuerden que el mono, que es el prefijo de 1, solo se utiliza cuando tenemos a óxidos con un solo átomo de oxígeno, monóxidos. Listo. No decimos monoplomo, y no decimos dihidróxido de plomo. Con el hecho de decir plomo, hacemos referencia a que hay un átomo de plomo. Acá, el plomo, sabemos que este 2 nos está indicando el número de oxidación del plomo, entonces decimos hidróxido de plomo 2.
Y en el caso de la nomenclatura tradicional, sabemos que según la tabla periódica, el plomo puede utilizar dos números de oxidación, que son 2 y 4. Y entonces tendríamos la posibilidad de terminar en oso o terminar en ico. Entonces, en este caso, como está usando el número de oxidación menor, que es el 2, por eso decimos óxido plumboso. Hidróxido plumboso. Si estuviese utilizando el número de oxidación 4, diríamos hidróxido plúmbico. Y por último, este ejemplo, en el cual estamos combinando el grupo hidroxilo con el aluminio, tenemos 3 hidroxilos, decimos trihidróxido de aluminio, que nada más hay un átomo de aluminio. O en la nomenclatura esto diríamos hidróxido de aluminio y entre paréntesis su número de oxidación, que lo tenemos acá, que sería 3 en romanos. Y en la nomenclatura tradicional diríamos hidróxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, según la tabla periódica, solo puede usar el número de oxidación 3. Tiene una sola combinación, luego no hay necesidad de usar ni prefijo ni sufijo, sencillamente diríamos hidróxido de aluminio. Entonces vamos ahora con unos ejemplos muy sencillos. Miremos esta tabla. Tenemos un renglón, 2 renglones, 3 renglones y 4 renglones. En cada renglón nos dan una pista. Aquí nos dan la fórmula molecular, aquí nos dan el nombre por prefijos, aquí nos dan el nombre UPAC y aquí nos dan el nombre tradicional. Nosotros podemos completar toda esta información a partir de la pista que nos dan. Entonces, recuerden, por prefijos es decir la cantidad, utilizando los prefijos matemáticos, de las estructuras involucradas. Aquí tengo el 2. El prefijo para 2 es di. El grupo funcional es hidróxido. Hidróxido. De, ¿quién está acompañando? El calcio, y solo está una vez. Entonces yo digo de calcio. Listo, ese es el nombre por prefijo de este compuesto químico. Nombre IUPAC. Recuerden que lo que hay que hacer es entonces agregar el número de oxidación del elemento metálico que está acompañando el grupo hidroxilo. Entonces yo digo hidróxido, que es la función de calcio. ¿Y cuál es el número o el estado de oxidación que está usando el calcio aquí? Me lo dice la cantidad de grupos hidroxilos que hay. Si hay 2 es porque este 2 viene de acá. Entonces yo entre paréntesis agrego el número romanos, el número 2. Y el nombre tradicional, recuerden que es sencillamente otra vez función química, hidróxido. Y en este caso debo ver si el calcio tiene un número de oxidación único, si tiene 2 números de oxidación o si tiene 4. En la tabla periódica me dice que el calcio es un elemento metálico que solo usa como número de oxidación 2, o sea, tiene solo una posibilidad. Entonces la nomenclatura tradicional me dice que bastará con decir hidróxido de calcio. Y ya completé yo la tabla. Listo, podemos hacer ahora el segundo renglón. Me están diciendo que estamos hablando del hidróxido plúmbico. Entonces, al decirme hidróxido, ya yo sé que tengo al grupo OH, abro paréntesis, yo sé que aquí llevo -1, estado de oxidación, y plúmbico viene del plomo, PV, símbolo químico. Entonces yo voy a la tabla periódica y veo que el plomo es un elemento químico de naturaleza metálica que tiene de número de oxidación 2 o 4. Como aquí tengo el ICO, me están haciendo referencia a que en este caso el plomo está usando como estado de oxidación más 4, porque es el número, la posibilidad mayor. 2 sería para el plumboso y el 4 es para el plúmbico. Entonces yo coloco aquí más 4. ¿Y qué hago para balancear, para equilibrar las cargas? Este 1 pasaría acá al plomo y este 4 me pasaría a la cantidad de hidroxilos. Entonces mi formulación química es PV 0, disculpen, OH 4. Y entonces ya yo con eso puedo determinar los dos nombres que me están faltando. Por prefijos, prefijo para 4 es tetra. Tetra, función química, hidróxido de plomo. Ese es el nombre por prefijo de este compuesto químico. Nomenclatura IUPAC. Nuevamente, función química, hidróxido de
plomo y agrego entre paréntesis en números romanos el número de oxidación que está usando el plomo. En este caso es 4. 4 en romano se escribe IV. Y ya tengo también los nombres de este compuesto en las 3 nomenclaturas y su formulación molecular, su fórmula química. Seguimos ahora acá, nos dan el nombre UPAC, hidróxido de níquel 3. Nuevamente, como esto es un hidróxido, yo tengo el grupo hidroxilo, -1, y estamos acompañándolo en este caso del níquel, símbolo químico Ne. Y aquí ya me dijeron cuál es el estado de oxidación que está usando, +3. +3. Y nuevamente invierto los superíndices a subíndices. El 1 pasaría acá como valor absoluto y el 3 pasaría como valor absoluto acá. Y me hacen falta colocar los dos nombres que me están faltando. Por prefijo, prefijo para 3, trihidróxido de níquel. Ese es el nombre. Porque como hay un solo níquel, yo no digo mononíquel, sino digo níquel. El hecho de que yo diga níquel hace referencia a que ya llevo. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, recordemos, debemos hacer el mismo procedimiento, ir a la tabla periódica y verificar cuántas posibilidades tiene el níquel. Y entonces el níquel tiene 2 posibilidades. Tiene posibilidad de usar +2 o +3. En este caso está usando +3, o sea, la posibilidad mayor. La posibilidad mayor utiliza el prefijo ico. Entonces será hidróxido niquélico. Listo. Utilizamos el prefijo ico, porque está usando la posibilidad mayor. Y por último, el último ejemplo que nos plantean aquí es el dihidróxido de magnesio. Nos lo dan en nomenclatura por prefijo y entonces vamos acá. Me están haciendo referencia a que hay 2 grupos hidroxilos, o sea, OH, cierro paréntesis, y 2. El -1 como carga. De magnesio, entonces yo sé que estoy acompañándolo del elemento químico magnesio. Este 2 proviene de que el magnesio está usando el estado de oxidación 2. 2 por 1, 2. Este 1 sería el de acá, positivo, y -1 por 2 da 2 negativo. Sería 2 menos 2, 0. Entonces ya tengo la formulación. Me voy al nombre UPAC. Hidróxido de, en este caso es magnesio. Y entre paréntesis, el número de oxidación escrito en romanos. Está usando el 2, pues en romanos. Y por último, el nombre en nomenclatura UPAC, hidróxido. Y entonces voy a la tabla periódica y verifico el magnesio. El magnesio es un elemento metálico que tiene como número de oxidación únicamente al 2. Y entonces yo digo aquí hidróxido, como tiene solo 1, de magnesio. No hay necesidad de usar prefijos ico-oso porque no va a haber manera de confundirlo. Y entonces completamos la tabla, cada uno de los renglones a partir de una pista, sin importar si esa pista era la fórmula o cualquiera de los 3 nombres posibles. También nos pueden plantear esto: realizar la ecuación de formación de un hidróxido a partir de un nombre. Entonces recordemos, primero tenemos que convertir esto a una fórmula química. Trihidróxido de aluminio. Entonces sabemos que hay 3 grupos OH, porque hay trihidróxido. De aluminio, aluminio. Símbolo químico Al. El 3 obviamente proviene de acá. Hay 1 y aquí está -1. Este compuesto químico se forma a partir de hacer reaccionar el óxido de aluminio con agua. Listo, entonces tenemos agua más el óxido de aluminio. Entonces el óxido de aluminio es aluminio con oxígeno. Y hay una particularidad. En el caso de la formación de los hidróxidos, no hay cambio en los estados de oxidación del elemento. O sea que si el aluminio está usando estado de oxidación +3 acá, de este lado de la ecuación debía estar usando también +3. Recuerden que en este caso el oxígeno usa -2 y el agua +1 para equilibrar cargas y que de 0 los estados de oxidación. Acá debemos hacer lo mismo. Y recuerden que en los óxidos el oxígeno siempre usa -2. Entonces fíjense que no hubo pierde.
El oxígeno, como en los óxidos -2, ya nos habían dado aquí el estado de oxidación +3, porque de este lado de la ecuación también debemos usar el mismo estado de oxidación. Y para equilibrar cargas en el óxido de aluminio, el 2 pasa acá como valor absoluto y el 3 pasa acá como valor absoluto. Y aquí tengo la formación del hidróxido de aluminio a partir de hacer reaccionar óxido de aluminio con agua. Entonces fíjense que es bastante sencillo. Esto lo deben tener muy presente siempre. No hay variación en el cambio de oxidación del elemento metálico involucrado en la formación del hidróxido a partir de un óxido. Tenemos aquí hidróxido cromoso, entonces vamos a primero hacer la formulación. En este caso lo primero que tenemos que ir es buscar en la tabla periódica cromo cuáles son los estados de oxidación que puede usar. Listo, entonces la tabla me dice que él puede usar 2 o 6. El sufijo ya me está indicando cuál de los dos estados está usando. Está usando el estado menor, que es el que utiliza el sufijo oso. Entonces yo escribiría OH, cierro paréntesis, y tengo cromo con estado de oxidación +2. El +2 me pasa acá, y el -1, que siempre iría acá, pasa aquí. Bueno, ya tengo el hidróxido cromoso. Esta es su formulación química. Y él se forma de la reacción del agua con el óxido óxido cromoso, en este caso. Entonces sería cromo y oxígeno. Oxígeno -2, siempre en los óxidos. Y recuerden, nunca hay variación en el cambio de estado del elemento metálico involucrado. O sea que él está usando aquí +2. +2 menos 2 es 0. Luego aquí, al invertir los subíndices, yo lo puedo colocar 2 y 2. Pero recuerden que eso se simplifica. 2 y 2. Mitad 1, mitad 1. Entonces, realmente el óxido cromoso se escribe así. Listo. Entonces ya tengo también la formulación, la reacción que da origen al hidróxido cromoso a partir de la reacción del óxido cromoso con agua. Y por último, el hidróxido de cobre. Entonces volvemos acá. Tabla periódica me dice que el cobre es un elemento metálico que utiliza como números de oxidación 1 y 2. Y de hecho, miren lo que aquí lo está diciendo, que está usando el número de oxidación 2. Entonces yo tengo cobre con el grupo hidroxilo -1, y me están diciendo que aquí está usando +2. El 2 pasa acá y el 1 pasa acá. El 1, recuerden, no se escribe. Y entonces este compuesto químico, este hidróxido se forma a partir de hacer reaccionar agua con el óxido, en este caso de cobre 2. Entonces, cobre, oxígeno, -2. ¿Y quién me completa o me equilibra estas cargas? El +2. Y recuerden que nunca hubo cambio de estado de oxidación en el elemento metálico involucrado. Entonces, fíjense todo lo que podemos hacer a partir de un nombre, de una fórmula molecular, etc. Y por último, aquí me están diciendo nuevamente algo similar. Escribe la ecuación de formación de este compuesto y al mismo tiempo también da por lo menos un nombre. Entonces vamos a hacerlos para los 3 ejercicios. Entonces a cada uno le vamos a colocar un nombre en una de las nomenclaturas. Aquí tenemos el hidróxido de oro. Listo, este es el oro. Entonces, determinemos primero los números de oxidación que él está usando. -1, y para que equilibre este -1 es porque aquí el oro debe estar usando el 1 positivo. Entonces vamos a la tabla periódica y corroboramos que el oro puede usar el número de oxidación 1, y entonces estamos en lo correcto. Entonces la formación de este hidróxido de oro sería de hacer reaccionar el óxido de oro y oxígeno más agua. Listo. Estados de oxidación del oxígeno en los óxidos -2. Y como el oro, su estado de oxidación no debe cambiar, debe estar usando +1 para equilibrar aquí. El 2 pasa al oro y el 1 pasa al oxígeno. Y entonces esta es estos son los reactivos que entran en combinación para formar el hidróxido de oro. Ahora vamos a darle un nombre a este. Vamos a darle nombre por prefijo, o sea, cantidades de átomos. ¿Cuántos hidróxidos hay? Hay solo uno.
en algunas literaturas lo dicen como monohidróxido. Yo realmente no utilizo el mono para los hidróxidos. Yo sencillamente digo hidróxido de oro. Hay un grupo hidroxilo y hay un átomo de oro. Listo, entonces mírenlo aquí. Un grupo hidroxilo y uno de oro. Vamos con el siguiente ejemplo. Sabemos que aquí tenemos carga -1 y entonces acá debe haber una carga también de 1. Este es el litio. En la tabla periódica vemos que el litio utiliza estado de oxidación +1. Luego se formaría a partir del óxido de litio, en el cual el oxígeno tiene -2 y el litio sigue teniendo +1, porque él nunca cambia de un lado de la ecuación. Entonces el 2 pasa acá y el 1 pasa acá. Entonces tenemos litio 2, oxígeno 1, más agua, para que se forme este compuesto químico. Ahora vamos a darle nombre tradicional. Listo, entonces sabemos que se llama este compuesto, porque le estamos dando los hidróxidos. Hidróxido de, y entonces recuerden en el tradicional donde tenemos la posibilidad de 1, 2 o 4 estados de oxidación. Como el litio solo tiene 1, bastará con decir hidróxido de litio. Ya lo tenemos. Y por último, vamos ahora con el berilio. Entonces tenemos que el grupo hidroxilo tiene carga -1 y -1 por 2 se anulará con un 2 positivo. Además, el berilio, según la tabla periódica, solo puede usar el +2. Entonces, vemos que el óxido, para que se forme esto, será berilio con oxígeno, en el cual el oxígeno tiene -2, y el berilio que termina con +2 acá, de este lado también debe tener +2. Entonces, -2 pasaría acá y 2 pasaría acá, pero recuerden que se anularían. Entonces, esta sería la formulación química BeO, más el agua. Como siempre, recuerden la formación de los hidróxidos a partir de reaccionar agua con un óxido básico. Y entonces nos estaría faltando la tercera nomenclatura, que es la nomenclatura Stock o IUPAC, en la cual me dicen que coloque la función química hidróxido, que es la que estoy viendo, de el nombre del elemento que está acompañando, que en este caso es berilio, y entre paréntesis el estado de oxidación que él usa, que en este caso es 2 escrito en romanos. Y entonces fíjense todo lo que hace el conocimiento y el manejo de las estructuras de la nomenclatura y de los números de oxidación en la química. Entonces espero que este video les haya servido, que hayan entendido el tema y pues nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta pronto, recuerden suscribirse al canal para estar pendiente de los videos y las novedades.